El siguiente episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos. Se recomienda discreción. Hay escaleras que simplemente conectan un piso con otro. Son estructuras inertes, testigos silenciosos del ir y venir de la vida cotidiana. Hay otras escaleras que se convierten en algo más. Se transforman en el epicentro de una tragedia, en un laberinto de preguntas sin respuesta, en el escenario de un misterio que puede diluir a una familia entera. La escalera trasera de la mansión del 1810 de Cedar Street en Durham, Carolina del Norte, es una de esas. La crónica de hoy y de la próxima semana nos sumerge en uno de los casos más complejos, ambiguos y polarizantes de la historia criminal moderna en Estados Unidos. Es una historia que lo tiene todo: una muerte violenta, un sospechoso carismático, un mentiroso, una familia fracturada, secretos oscuros, ciencia forense llevada al límite de su credibilidad y un eco de una tragedia similar ocurrida años antes al otro lado del océano. En Durham, Carolina del Norte, la noche del 9 de diciembre del 2001, un reconocido novelista llama al 911. Está agitado, desesperado. Dice que su esposa cayó por las escaleras, que hay mucha sangre, que ella aún respira. Cuando los paramédicos llegan al lugar, se encuentran con algo mucho más siniestro. Un cuerpo sin vida, una escena sangrienta y un esposo cuya historia no parece encajar con la evidencia. La pregunta, que ha resonado por más de 2 décadas, es tan simple en su formulación como compleja en su respuesta. ¿Se cayó o la empujaron? El día de hoy les voy a narrar la crónica de la muerte de Caitlin Peterson, Las Escaleras. Hola a todos, yo soy su host Jacqueline López. Y yo, Leti Cosío. Y esto es Crónicas de Crimen. Hi Leti. Hi Jackie. Hola crónicos. Esta es una historia que nos deja muchísimas preguntas y que conforme vayamos avanzando les va a dar la oportunidad de revisar qué sucedió y de que lleguen a sus propias conclusiones. Obviamente va a haber una pelea aquí porque pues ya saben que a Cosío le encanta ser el abogado del diablo. Entonces les estoy adelantando mucho, pero bueno, muy seguramente va a haber un par de desacuerdos. Eso ha sido desde que... Empezamos. Desde antes de empezar. Así es. O sea, años tenemos con esto. Así es. Esta crónica no se trata solamente de la mecánica de la muerte, sino de la anatomía y disección de una relación completa, de la estructura de una familia y de la veracidad de un hombre. ¿Era Michael Peterson un esposo devoto, víctima de una tragedia inimaginable y de un sistema de justicia sesgado? ¿O es un maestro de la manipulación, mentiroso, un hombre con una vida secreta que al ser amenazada explotó en una violencia letal? ¿Es las dos juntas? Este caso nos obliga a mirar más allá de la sangre en las paredes y a intentar descifrar, como en cada crónica, la psique humana. Nuestra crónica va a iniciar un poco diferente a las demás. Regularmente iniciamos con el momento de la muerte o el asesinato o el punto culminante de la historia. Pero para esta crónica, que es tan extensa y con tantos desvíos pequeñitos, decidí iniciar por las biografías de los personajes principales, o por lo menos de los principales al inicio de esta crónica, ¿no? Así que vamos de aquí. Eso que está sonando es porque se me cayó un zapato. Para entender la complejidad de la noche del 9 de diciembre, primero debemos entender el mundo que Michael y Caitlin Peterson habían construido, o por lo menos lo que toda la gente veía. Era un mundo de éxito, aparentes logros intelectuales y financieros, enclavado en la educada y progresiva ciudad de Durham, Carolina del Norte, un lugar conocido por su prestigiosa Universidad de Duke y su comunidad académica. ¿Ok? Caitlin Atwater Peterson nació el 21 de febrero de 1953 en Greensboro, Carolina del Norte, y desde muy joven destacó por su inteligencia y determinación. Estudió ingeniería en la Universidad de Duke, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en graduarse de esa carrera en una institución que en aquellos años estaba dominada principalmente por hombres.
Su disciplina y capacidad de liderazgo la llevaron a convertirse en una ejecutiva reconocida dentro de la empresa de telecomunicaciones Nortel Networks, en donde con el tiempo alcanzó un puesto directivo. A ella le iba muy, muy bien en su trabajo. Más allá de su carrera profesional, Caitlin era recordada por quienes la conocieron como una mujer vibrante, generosa y profundamente dedicada a su familia. Se había casado con Fred Altwater, con quien tuvo a su única hija biológica llamada Caitlin. Sin embargo, el matrimonio no funcionó y terminaron divorciándose tiempo después. Y años después, Caitlin conocería a un hombre que cambiaría radicalmente el rumbo de su vida, que es Michael Peterson. Kathleen. Kathleen. Ok, Kathleen. Kathleen es cierto. y Caitlin. Sí, es cierto. Mira, voy a estar toda la crónica igual. Kathleen. Michael Ivor Peterson había nacido el 23 de octubre de 1943. Criado en Tennessee, provenía de una familia conservadora, pero él siempre proyectó una gran imagen intelectual brillante y de hombre ambicioso. Estudió en la Universidad de Duke, donde se graduó en Ciencias Políticas y posteriormente sirvió en la Marina de Estados Unidos y participó en la Guerra de Vietnam. Su paso por el ejército sería un tema recurrente en su vida, del que él alardeaba muchísimo y lo sacaba cada vez que podía y obviamente exageró todo lo que podía exagerar, al grado de que años después escribió varias novelas inspiradas en sus experiencias, entre comillas, y algunas de ellas con relativo éxito editorial. Peterson se casó en primeras nupcias con Patricia Sue Bachman, con quien tuvo 2 hijos, Clayton y Todd, y durante los años que vivieron juntos en Alemania, Michael y Patricia entablaron una amistad con la familia Ratliff, en especial con Elizabeth Ratliff, una maestra viuda que murió en circunstancias misteriosas en 1985. Tras su fallecimiento, Michael y Patricia adoptaron a sus 2 pequeñas hijas, Martha y Margaret. Todo esto con la aprobación de la familia de Elizabeth Ratliff. ¿Okay? La vida personal de Michael estuvo marcada por ambiciones políticas, ya que en la década de los 90 intentó postularse como alcalde de Durham, Carolina del Norte, pero pues no le fue bien. Su carrera política se vio manchada por acusaciones de haber falseado información sobre sus condecoraciones militares. A pesar de ello, Michael se mantuvo como una figura respetada en la comunidad, un escritor, veterano y padre de familia que proyectaba estabilidad y éxito. Y las mentirillas, la exageración que se aventó como haber participado en la guerra de Vietnam, sí participó, pero no estuvo en combate. Y él dijo que sí había estado en combate y que le habían dado 2 medallas de corazón púrpura morado. Y púrpura. otras 2 medallas por valentía y otra medalla de no sé qué. No es cierto, sí le dieron la medalla púrpura, pero no la púrpura. No estuvo Las nunca, otras. no estuvo nunca en combate real. ¿Okay? También dijo que había trabajado como especialista en el Pentágono. Me metí a buscar si era cierto y dicen como que eso es algo que siempre han avalado, pero no hay un registro como público para decir que sí trabajó en el Pentágono o con el Pentágono. ¿Okay? O con la CIA. Ajá. Entonces, cuando Michael conoce a Kathleen, ambos venían de matrimonios anteriores, como ya lo mencioné, y tenían hijos de distintas edades. Ella aportaba su carisma, su estabilidad financiera. A ella le iba muy, muy bien económicamente. Tenía varios, ¿cómo se llama? Stocks. Acciones en la empresa en donde trabajaba. Y aparte, era una de las pocas mujeres en ese entonces que ganaba alrededor de $150,000 a $180,000 al año, lo cual en ese entonces era una muy buena cantidad de dinero. Por lo tanto, tenían una excelente calidad de vida. Su casa en donde vivía era alrededor de 900 metros cuadrados. O sea, su salario ahorita sería alrededor de $250,000 al año. Y su casa ahorita costaría más de $3 millones. Exactamente, para que se den ahí una pequeña idea. Ok, entonces, él aportó a esa relación 4 hijos y una experiencia como escritor y encanto social. Estas fueron sus aportaciones. Oigo. Él sí aportaba dinero.
Estaba pensionado por el gobierno de Estados Unidos como un ex-marine y su pensión era de $45,000 al año. Ahorita serían más de $75,000 al año. Si lo comparamos nuevamente con el salario de Caitlyn, que es casi $250,000, obviamente sí se queda bastante corto. De los libros que vendió, que fueron como 5 novelas los que alcanzó a publicar, de la que vendió más, la más exitosa, que es la del dragón Septemten, vendió más de 250,000 copias. Okay. Entonces, de esa es de la que más vendió y todas las demás fueron varios cientos de decenas de libros los que alcanzó a vender. Entonces, sí aportaba dinero. Nuevamente, si lo comparamos con lo que aportaba Kathleen, no es muchísimo dinero, pero es bastante dinero. Además de que la casa la compraron entre los dos y él dio más de la mitad del dinero del enganche. También llevaba más de la mitad de los ocupantes de esa casa. Pero no. Pero no Contándolo a él era mucho más que la mitad. 3 veces. Él ganaba una cuarta parte y llevaba 3 veces de integrantes en esa no todos casa. llegaron a vivir todos ahí de entrada. O sea, lentamente. Después sí. Sí. Sí llegó con las 2 niñas, pero los 2 morros después. Ok. Bueno, entonces. La pareja se instaló en una lujosa casa estilo gregoriano en el exclusivo vecindario de Forest Hills, en Durham. La residencia rodeada de árboles con jardines amplios está bien hermosa. Hermosísima. Entonces, sí, es un casonón. sí. 5 recámaras, 7 baños, una alberca. La alberca está bien bonita. Una alberca perrísima con una fuente y el en jardín medio. también. Más de 900, ¿qué? Metros cuadrados. De construcción. Y su vecino más cercano no alcanzaba a ver la casa. Así es. Pero era el más cercano. Con sus respectivos hijos, Clayton, Todd, Martha, Margaret y Caitlin formaron una familia mixta que al menos desde afuera parecía unida, funcional. Kathleen mantenía la economía sólida del hogar gracias a su puesto en Nortel, mientras que Michael disfrutaba de su vida como escritor y como anfitrión de cenas sociales en donde se reunían intelectuales, políticos y amigos de la élite local. A simple vista, la vida de los Peterson era la imagen del éxito americano, una familia grande, una casa de ensueño, prestigio social, estabilidad financiera, pero bajo esta superficie empezaban a gestarse tensiones y secretos que años más tarde estallarían, al parecer, con violencia. Okay. Con esas 2 complejas personalidades en mente, un narrador de historias y una ejecutiva talentosa, volvemos a la mansión del 1810 de Cedar Street el domingo 9 de diciembre del 2001. Ahora, quiero que tengamos claro algo antes de empezar a desarrollarles qué pasó ese día. Obviamente no tenemos la verdad completa porque solamente tenemos la pomposa verdad que el escritor de novelas nos ha contado. Y lo que en su momento, con la evidencia, pudieron armar las personas que lo estaban acusando de un asesinato. Entonces, obviamente ambos lados van a estar polarizados porque alguien va a intentar decir de ninguna manera, jamás, yo nunca la mataría. Y los otros, su tarea era presentar la evidencia de que sí fue así. Entonces yo pienso que de entrada, así desde arranque, no tenemos como un punto medio que nos diga 100% la verdad. Alguien o va a ser amigo de ella o va a ser amigo de él. Entonces, solamente tomando eso en consideración, vamos a empezar con lo que, según las llamadas telefónicas y la evidencia y la historia que ha contado el hombre, Michael Peterson, es lo que tenemos. ¿Okay? Entonces, dentro de la imponente casa de casi 900 metros cuadrados de construcción, las luces estaban encendidas, la Navidad estaba solo unas semanas de distancia y era una época que para muchas familias significa un aumento de la actividad, de los planes y a menudo del estrés. Para Kathleen, de 48 años, el día había sido una mezcla de trabajo y preparativos. Aunque era domingo,
La crisis en Nortel Networks no le daba tregua, estaba muy estresada y había pasado una parte del día en su computadora trabajando, revisando correos electrónicos y preparando una presentación muy importante que tenía el día lunes, o sea, el día siguiente. La amenaza de despidos masivos era una nube negra que estaba sobre ella y sobre miles de sus colegas. Su trabajo, que antes era una fuente de orgullo y de seguridad, se había convertido en una fuente de ansiedad para ella y toda su familia. Su hija Caitlin estaba en la universidad y las facturas de la matrícula, sumadas a los gastos de la enorme casa y el estilo de vida de la familia, pesaban literalmente sobre sus hombros. Entonces, Michael, de 58 años, había pasado el día de una manera un poco más relajada. Como era de costumbre, trabajaba desde su casa, enfocado en sus proyectos de escritura y en un guión que esperaba vender. Su ritmo de vida era más pausado, era artista, pensador, que era un contraste muy fuerte con la vida que tenía su esposa. Esa noche decidieron relajarse juntos, la rutina era familiar, era muy acogedora. Rentaron una película en un Blockbuster. La elección fue la comedia romántica America's Sweethearts o La pareja del año. Otra vez, toda esta información la brinda él, ¿ok? Uh-huh. Se sentaron a verla en la sala, abrieron una botella de vino tinto y se sirvieron 2 copas. Según el testimonio posterior de Michael, la velada fue muy agradable, conversaron, Kathleen le habló de la presión en Nortel, de su miedo a perder el trabajo. Michael trató de tranquilizarla, recordándole que tenían ahorros y que él estaba a punto de recibir un pago por un proyecto. Le aseguró que pasara lo que pasara, iban a estar muy bien. Es muy importante saber un dato importante. Sí estaban bien. Estaban tan bien que Kathleen tenía meses aplazando su salario. Es decir, le dijo a su empresa, el 80% de mi salario anual no me lo pagues. Ahí cuídamelo para cuando lo necesite después. Okay. Entonces tenían ahorros y Michael estaba con sus proyectos y les iba muy bien y la casa. O sea, ¿por qué es importante? Porque mientras sigamos avanzando en la historia, este tema va a ser recurrente. Claro. Lo del dinero. Entonces aquí estamos viendo una dinámica familiar que describe a un esposo comprensivo, relajado, en control, digamos, de su día a día, hasta podríamos decir de sus emociones. Y estamos viendo una mujer que muchas personas podrían escoger llamarla ansiosa, pero yo más bien la llamaría una mujer determinada, uh-huh, que trabajaba muchísimo en América Corporativo y es sumamente competitivo, incluso en los 90s, muchísimo más en los 90s yo pienso, uh-huh, para una mujer. Uh-huh. Entonces estamos viendo una dinámica muy contrastante. O sea, tenemos que considerar que muy probablemente ya había mucha tensión natural, no necesariamente, uh-huh, porque hubiera problemas entre ellos, sino por las personalidades tan contrastantes, por los estilos de vida tan contrastantes que tenían los dos. Pero nuevamente aquí estamos viendo una mujer muy activa y un hombre muy pasivo o muy tranquilo. Y también podemos tomar en consideración que, otra vez, esto que les estoy platicando es lo que él dijo. Si llegan a ver o si quieren ver, ajá, el documental de Netflix. El documental de Netflix lo están siguiendo a él durante todo el proceso a partir de que le encuentran. Y luego está el de HBO con ¿es Colin Firth, no? Colin Firth, Colin something y Toni Collette. Ajá. En donde él hace el papel de Michael. Sumamente dramatizada y fantasiosa. Ajá. Ni siquiera podríamos decir basada en... Yo no vi la de HBO completa, vi unos cachitos y dije, ¿para qué? Mejor me regreso a ver a Michael en el documental. Que si a mí me dice, o sea, yo desde el episodio 1, cuando lo empecé a escuchar, dije, pero bueno, me voy a aguantar mis comentarios y los voy a seguir aquí. Entonces, lo que les estoy platicando, que es como él, obviamente durante todo el recorrido y durante cada vez que le están preguntando, él se posiciona como, soy la persona calmada y racional que le daba paz mental a mi esposa. ¿Qué? Y ella era la ansiosa por el dinero, pero estábamos bien.
Pero, obviamente es lo que él va a estar diciendo todo el tiempo. claro, pero no lo dice con esas palabras. No, pues si tonto no es. Y no nada más eso, sino todos los amigos alrededor de ellos sí dicen que había una muy buena relación de pareja, que se divertían mucho entre ellos, que se veía el amor que se tenían. Incluso, y estoy segura que lo vas a mencionar después, hay una carta de la hija Kathleen Ajá. en donde habla de la bonita pareja. O sea, no es nada más lo que él está contando, es la realidad que todos Sí, tenían. es la percepción que todos tenían. Ajá. La realidad que todos tenían Ajá. por verlos. Pero eso no significa que no haya tensiones ocultas, que no haya problemas reales. O sea, nuevamente, eso es lo que sabemos a través del documental, pero todo el mundo lo confirma. Exactamente. Hasta un momento. Entonces, todo esto que pasa, una vez que se termina la película, alrededor de las 11 de la noche, según las declaraciones de Michael, él sugirió que salieran al patio a disfrutar de la noche, porque aunque era diciembre, dice que estaba agradable el clima, y se salieron, dice que era algo que hacían regularmente. Su mansión tenía una alberca, como ya les comentamos, muy bonita. Y tenía unos camastros, entonces se salen con el vino, y dice que era uno de los lugares favoritos de ellos de la casa, entonces salen los dos. Kathleen, según Michael, se quejó de un dolor de cabeza y dijo que necesitaba irse a dormir pronto, ya que tenía que levantarse temprano para ir al trabajo. A pesar de eso, accedió a acompañarlo afuera por un rato. Se sentaron junto a la alberca, Michael encendió su pipa, siguieron platicando. El tema, otra vez, él dice, era el trabajo de Kathleen. Estaba preocupada por una conferencia telefónica programada para la mañana siguiente. Michael dijo que intentó quitarle importancia, diciendo que no se preocupara y que se relajara con él. Ahora, hay dos detalles de ese momento que se volverían cruciales para la defensa. Primero, la medicación. Kathleen, para lidiar con el estrés, a veces tomaba Valium. Valium es un ansiolítico que puede causar somnolencia y afectar la coordinación. También había estado bebiendo vino. La combinación del alcohol y un sedante como el Valium es un factor de riesgo conocido para accidentes. Segundo, él dijo que ella llevaba puestas unas sandalias de goma, unos flip-flops, que es con lo que no tiene los zapatos puestos, pero cuando la encuentran, creo que están a un lado. Entonces, pues son zapatos con los que te puedes tropezar, ¿no? Eso es correcto. Y acuérdate que ella había sufrido una pequeña caída y por eso estaba tomando el Valium. Entonces, después de un rato juntos en la alberca, Michael dice que son unos 45 minutos a una hora, Kathleen decidió que ya era suficiente, le dijo a su esposo que se iba a ir a dormir, se levantó, le dio un beso de buenas noches y entró a la casa por la puerta de la cocina, y él dice que eran aproximadamente las 12:30 de la madrugada del día lunes ya 11 de diciembre. Mi única duda aquí, o mi única observación es, si ella estaba tan preocupada porque iba a tener una reunión al día siguiente, ¿qué hacía despierta tan noche tomando vino? Es mi única observación. Cada quien. Michael se quedó solo en el patio, afirma que apagó las luces de la alberca, se sentó en una de los camastros que estaban ahí y se quedó fumando y pensando, disfrutando del silencio de la noche. Llevaba puestos unos shorts de gimnasio y una camiseta. Fue la última vez, según su testimonio, que vería a su esposa con vida, y él, en el documental, él dice, se fue caminando, iba por aquí y se mete entre los arbustos por donde pasó ella, y dijo, esa es la última vez que la vi con vida, ¿no? Entonces, dentro de la casa, durante las siguientes 2 horas y media, hay un hueco, porque nadie sabe qué sucedió. Es un agujero negro en la narrativa de Michael Peterson que solamente se puede llenar con especulación, o que solamente él sabe qué pasó, o solamente ella y él supieron qué pasó, o solamente ella sí se cayó, ¿no? Entonces, Michael Peterson es el único testigo vivo de ese lapso de tiempo, y su versión es que él no fue testigo de nada, estaba afuera, solo en la oscuridad, mientras dentro de la casa su esposa Kathleen encontraba la muerte de una manera violenta y brutal al pie de las escaleras de servicio. Cuando finalmente entró, poco antes de las 2:40 de la mañana, afirma haber encontrado la escena que cambiaría su vida para siempre, y así lo dice
Una escena de horror que para la policía no era el resultado de un accidente, sino el acto final de una tragedia doméstica cuidadosamente ocultada. 2 horas, o sea, 120 minutos, un lapso de tiempo suspendido en el silencio. Afuera, junto a la alberca iluminada por una luz tenue, Michael Peterson estaba sentado, fumando su pipa, tomando vino, apagando las luces, existiendo. Adentro, la mansión estaba sola, las luces de Navidad parpadeaban en la sala y todo estaba quieto. Según el relato de Michael, fue alrededor de las 2:30 cuando decidió que era hora de entrar. Apagó las luces del patio, como ya se los dije, atravesó la puerta de cristal y entró en la cocina. La casa estaba tranquila, así que asumió que Kathleen y todo el mundo dormía profundamente. Caminó a través de la cocina, quizá notando las 2 copas de vino y la botella aún sobre la encimera o sobre la barra. Sigue yendo a su destino, obviamente era irse al dormitorio principal, pero para llegar ahí tenía que pasar por la entrada de las escaleras traseras, que es una escalera de servicio que rara vez usaban. Y es ahí en donde la normalidad de su mundo se termina como la conocía hasta ese momento. Lo que encuentra, según sus propias palabras, fue una escena de horror inimaginable. Su esposa Kathleen yacía inerte en la base de la escalera, estaba torcida en una posición antinatural, con la cabeza apoyada en el suelo y los pies aún en el primer escalón. Pero no fue la caída lo que lo paralizó, fue la sangre. Una cantidad de sangre tan vasta, tan abrumadora, que parecía desafiar toda explicación lógica para un accidente doméstico. Un charco oscuro y espeso se había acumulado debajo de su cabeza, extendiéndose por el suelo de madera. Pero había más. Había manchas, salpicaduras y regueros de sangre en las paredes de la escalera, algunas de altura considerable, pintando un cuadro de violencia extrema a lo largo de la bajada de las escaleras. El pánico se apoderó de él, se arrodilló junto a su esposa, la tocó, le habló, puso su mano debajo de su cuello y sintió lo que él describiría como un pulso débil y una respiración superficial. En ese momento, en su mente, ella todavía estaba viva. Y digo en su mente porque eso se va a necesitar más adelante. Corre hacia el teléfono y a las 2:40 de la mañana realiza la primera de las 2 llamadas al 911. 911, where's your emergency? 1810 Cedar Street, please. What's wrong? My wife had an accident. She's still breathing. What kind of accident? Down on the stairs. She's still breathing. Please Is come. she conscious? What? Is she conscious? No, she's not conscious. Okay, Please. how many stairs did you What? fall down? Huh? How many The back stairs? stairs. How many stairs? Calm down, sir. 911, ¿cuál es su emergencia? Y él contesta. 1810 Cedar Street, mi esposa tuvo un accidente, todavía respira, se cayó por las escaleras. Entonces, analizando estas palabras, está en un estado frenético, lleno de pánico, pero la frase dice, inicia, todavía respira, y se convierte en un punto de controversia masivo. Para la defensa, era la exclamación desesperada de un esposo que se aferra a la esperanza de que su esposa siga viva, pero para la fiscalía era una mentira calculada y un intento de establecer una línea de tiempo falsa y de hacer creer que el accidente acababa de ocurrir, cuando la evidencia forense sugeriría más tarde que Kathleen llevaba muerta un tiempo considerable. El operador le dice, señor, es una operadora, señor, ¿qué pasó? Y él dice, se cayó por las escaleras traseras. ¿Cuántas escaleras? ¿Qué? Oh, Dios mío, 15, 20, no sé, por favor, dense prisa. ¿Está consciente? Y él contesta, no sé, creo que sí, todavía respira, por favor. Y cuelga. Ahí se acaba la primera llamada. Entonces, el colgar abruptamente también es objeto de escrutinio, obviamente. Obviamente, a partir de aquí, todo lo que el hombre hace y deja de hacer va a estar a favor y en contra durante toda su vida. ¿Por qué? La pregunta es, ¿está en shock y colgó, ansioso por volver con su esposa? ¿O es el acto de un hombre que no quiere responder a más preguntas porque se paniqueó y no está preparado para contestar lo que necesita tiempo para pensar, para prepararse? Pasaron unos minutos que debieron sentirse como una eternidad en esa casa silenciosa, y solo vuelve a marcar a las 2:47 de la mañana, o sea, 7 minutos después. Y su tono ha cambiado. El pánico que se escucha en la primera llamada ahora está
reemplazado por llanto y lágrimas, moco y baba. Como, ¿sabes a quién me recuerda esa llamada? ¿A quién? ¿A quién? Pues o al Peterson o al maldito... Al que mató a su esposa y a al su de hijo ajá. con los perros. Sí, a él. Esa llamada, haz de cuenta que yo lo escucho y el otro decía, ¿por qué se me figura como que esto ya lo he escuchado? A él. Pero bueno. Entonces él empieza a llorar nuevamente, 9:11, y dice, por favor, vengan, se cayó por las escaleras, dejó de respirar. Repite eso 2 veces. La afirmación ya no es todavía respira, pasaron 7 minutos y ahora es dejó de respirar. En esos 7 minutos entre llamadas, la última chispa de vida, si es que realmente había alguna, se había cortado, se había extinguido. O como diría la fiscalía más adelante, pues va ajustando su coartada, ¿no? Mira, Mira. número 1. Y aquí voy a meter algo que a muchos les gusta y a otros les molesta bastante. Experiencia personal. Las llamadas del 911 son una ventana muy fascinante a muchas cosas. A la situación, al momento del tiempo, espacio, a la psique de la persona que está en un momento de crisis extrema. Es un momento de crisis extrema. Y hay muchísimos videos de expertos en comportamiento humano, personas que analizan el lenguaje corporal, el lenguaje verbal, personas dedicadas a entrevistar del FBI, de la CIA, del ejército. Hay muchísimos videos y podcasts en donde toman esos clips y muy pocas veces las llamadas completas para intentar investigar, analizar, inferir qué es lo que está pasando. Ahora, como bien dices tú, las frases que dice inmediatamente, se cayó por las escaleras, sigue respirando, ya dejó de respirar. Estas frases pueden ser vistas, depende de en qué lado del espectro te encuentres, a favor o en contra de una inocencia o una culpabilidad. Todo depende de dónde lo veas. Y para mí es importante considerar que escuchar una llamada de 911 es una experiencia subjetiva. Tiene mucho que ver en dónde estoy yo mientras estoy escuchando la llamada. ¿Cuáles son mis propias experiencias con llamadas de emergencia? ¿Cuáles son mis propias experiencias en situaciones de crisis extrema? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo no puedo, o nuevamente, les voy a platicar una experiencia personal. Una persona... Me tocó a mí hacer una llamada de emergencia cuando una persona conocida cayó por las escaleras. Y les puedo decir, es una situación extremadamente incómoda porque estás pensando en tu persona, estás intentando analizar todo lo que pasó para darle una explicación a la operadora que te está haciendo las preguntas que para ti en ese momento de crisis pueden resultar estúpidas, innecesarias, repetitivas y absurdas. Entonces, yo intenté recordar mi estado mental en ese momento. Yo estaba muy exaltada cuando me tocó hacer la llamada. Y también fue una cuestión de intentar adivinar qué pasó. O sea, con la información que tengo enfrente de mí, tengo que hacer una conclusión o especular qué es lo que pasó para poder dar una explicación y que la persona que está tomando la llamada entienda la gravedad de mi situación y se apure a hacer su trabajo. Entonces, no puedo evitar sentir como cierta empatía por la desesperación que se le escucha a él cuando le están haciendo las preguntas y esta parte de no me estés haciendo preguntas y manda a la ambulancia, porque es lo que él está diciendo, como simplemente manda a la ambulancia. Entonces, si nos quedamos con esto, la primera llamada estaría estableciendo un escenario, un accidente que acaba de suceder, una víctima aún con vida, corte A. La segunda llamada está actualizando el estado fatal de la víctima o de la persona. A mí sí me resultó muy extraño
que volviera a llamar para dar un update. Pero lo hemos visto en otras situaciones. Hasta hay y perdón que meta algo de humor aquí, hay un audio muy famoso en TikTok en donde una persona habla para pedir una ambulancia, avisa por qué, y después vuelve a llamar para decir en dónde está la ambulancia, mucho más calmada, y luego vuelve a hablar para gritar nuevamente que necesita una patrulla. O sea, por eso les digo, es completamente subjetivo para la persona que está viviendo la situación de crisis y para los que estamos escuchando, porque es muy fácil intentar ver patrones o emitir juicios de, pero ¿por qué dijo esto? ¿Pero por qué dijo el otro? Entonces, si tienen la oportunidad de escuchar las llamadas, escúchenlas y nos dicen qué es lo que piensan, porque para mí... De hecho, les vamos a poner partes de las llamadas. Partes de las llamadas. O sea, para que sí las puedan escuchar. Porque no es simplemente estar reportando un hecho, él está construyendo activamente una escena para la audiencia o para su público si es que está mintiendo. O está explicando lo que pasó y está haciendo lo mejor que puede en las circunstancias que tiene con los recursos con los que cuenta. Esas son las únicas dos opciones que hay. Ahora, lo único que a mí me llama la atención y que es lo que dice la fiscalía, que es muy raro que las llamadas se den con el orden que él las hizo. O sea, hablar y decir desde un inicio, mi esposa se cayó de las escaleras. O sea, normalmente es como, pasó algo, hay un chorro de sangre, o sea, no sé qué le pasó, y ya después, pero él habla y dice, el número se cayó de las escaleras, todavía respira. Y luego otra vez, el número, apúrense, ya no está respirando. Ahora, nuevamente, mi experiencia personal. Cuando yo hice la llamada, me esperé, porque aquí en México y en Estados Unidos creo que también es 911 o número de emergencia, ¿en dónde es tu emergencia? Ajá. Sí. Entonces yo di la dirección primero, ¿cuál es su emergencia? Y yo nunca he trabajado como operador de emergencia, pero he trabajado en líneas de crisis y tengo entrenamiento, tú también, de intervención en crisis y de brigadas de primeros auxilios, etc. Entonces, yo utilicé el lenguaje que para la operadora hubiera resultado familiar. Y fue persona fulana de tal edad, tanto peso, cayó tantos metros, se encuentra ubicada en sus esferas de conciencia. ¿Sabes? O sea, si alguien escuchase esa llamada, podrían decir como, está haciendo todo de manera muy perfecta, entonces no está en crisis. Pero tú estás capacitada. Él estuvo en el ejército. Él estuvo en el ejército. Miren, yo no voy a estar de acuerdo todo este tiempo porque yo cada vez que miro porque lo he visto un chorro de veces, yo todas las veces que lo he visto, desde el primero digo, ¿por qué me hago esto otra vez? Pero bueno, vayan a verlo ustedes. Ahí va, yo les voy a seguir dando información. Claro. Entonces, obviamente, como lo comenta la Cosío, o sea, si estás a favor, vas a decir, ok, si era una persona muy estresada, si estás en contra. Y digo, yo lo comparo con las llamadas que hemos analizado en otras crónicas y con el vocabulario que han utilizado las personas que a final de cuentas resultan culpables sin duda. Y con base en eso es mi sentir, ¿ok? Mi conclusión, con base en lo que ya hemos visto a lo largo de todas las crónicas. A medida que la noticia de la muerte de Kathleen se extendía en las primeras horas de la mañana, la familia Peterson empieza a llegar en la mansión de Cedar Street sin saber que pronto iban a ser el ojo del huracán, ¿no? Primero estaban los hijos biológicos de Michael de su matrimonio con Patricia Peterson. El mayor era Clayton Peterson. Había tenido una juventud problemática.
Les voy a platicar acerca de los hijos. Mientras estudiaba en la Universidad de Duke, fue arrestado y condenado por plantar una bomba casera en una de las oficinas de la universidad. Pasó 4 años en una prisión federal y en el momento de la muerte de Kathleen, Clayton vivía en Maryland con su esposa y sus hijos. A pesar de su pasado, mantenía una relación cercana y muy leal con su padre. El hijo menor, Todd Peterson, también vivía fuera de casa, era más tranquilo que su hermano y estaba igualmente dedicado a su padre, o sea, tenían una excelente relación. Ambos hermanos volaron a Durham tan pronto como se enteraron de la noticia. Llegaron para encontrar a su padre bajo una nube de sospecha, obviamente. Su lealtad hacia Michael sería inquebrantable, ha sido inquebrantable desde el primer momento. Luego estaba la hija de Kathleen, Caitlin Atwater. Ella estaba estudiando en Duke, como ya les habíamos dicho, en Cornwall, en Nueva York. Y ella tenía una relación obviamente muy cercana con su mamá y también quería mucho a Michael. Cuando recibe la llamada con la noticia de que se cayó su mamá, ella llega devastada, obviamente, se va a Durham y al principio se une al resto de todos los hijos en apoyo de Michael, incapaz de imaginar que él pudiera tener algo que ver con la muerte de su mamá. Hace la carta, de hecho, ella es, y ahorita lo vamos a ver más adelante, la que, y si ven el documental, también en el documental viene, porque llegan, o sea, también el timing del documental se me hace súper impresionante, porque bueno, llegan desde un inicio, y ahí se ve cuando le dicen a ella que ella es la que tiene que salir primero, porque obviamente va a haber más credibilidad si ella es la que sale a defenderlo, porque es la hija de la mujer que presuntamente fue asesinada. Entonces, finalmente están Margaret Ratliff y Martha Ratliff, las hijas de George y Elizabeth, a quienes Michael había adoptado informalmente después de la muerte de sus padres en Alemania. Para ellas, Michael no solo era un tutor, era su padre. Él las crió desde que eran niñas y la muerte de su madre biológica también al pie de una escalera había sido una tragedia lejana en su memoria. Ellas ya no se acordaban bien. Su lealtad era con Michael y ellas son las que lo defienden más intenso que todos los demás. Tal vez porque habían perdido a sus papás y él fue la figura paterna, materna al mismo tiempo, él las había cuidado, entonces estaban como con la posibilidad de perder a la única persona que representaba una imagen de padre para ellas, entonces lo defienden muchísimo. Y en esos primeros días los 5 hijos forman un círculo protector alrededor de Michael, lo defienden ante la policía, los medios de comunicación, creen en su inocencia, creen en la historia del trágico accidente, la idea de que su padre o el hombre que las había criado pudiera ser un asesino siempre ha sido impensable para ellos. Pero este Frente Unido empieza a tener sus grietas rapidito. La primera fisura empieza cuando llegan las hermanas de Kathleen, que son Candace Samperini y Lori Campbell. A diferencia de los hijos, ellas nunca habían confiado en el Michael. Sentían que él era muy controlador y que su hermana no era completamente feliz. Cuando se enteran de la muerte de Kathleen, su dolor se mezcla rápido con sospecha y es como, ok, pero ¿cómo se cayó? ¿No? Entonces ellas llegan y en cuanto llegan hay tensión porque ellas llegan a ver qué le pasó. No llegan a echarle la culpa a él, pero llegan así como, a mí no me convences que nomás se cayó de las escaleras, entonces quiero saber qué le pasó. Y se nota durante el funeral que hay tensión ahí. Entonces, mientras la familia se preparaba, Candace notó que faltaba algo en la chimenea en la entrada de la casa, que es el atizador de la chimenea, que se vuelve el mantra de todo este pinche drama, ¿ok? El atizador o un... Blowpoke. Ajá, blowpoke, que es una varilla con la que mueves la madera o lo que pongas en la chimenea, ¿ok? Entonces, ella le regala uno a su hermana y a Kathleen, y ve que no está el que ella le regaló. Ahora, pregunta por él y su desaparición se convierte en una pieza clave en la teoría de la fiscalía. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque ella llega y pregunta por qué no hay un atizador a un lado de la chimenea. Ella preguntó por el que ella regaló, pero no había ninguno a un lado de la chimenea. Entonces eso se le hace raro. Ella pregunta eso ahí. Ahí todavía ellos no saben
que Kathleen tenía 7 golpes contundentes que le abrieron la cabeza. Le abrieron el cuero cabelludo, Cuero no el cabelludo. cráneo. Ok, entonces. Pero que son la causa de la muerte, ¿no? Sí. Entonces, la verdadera ruptura de todo esto, ahí solamente hay dudas. A lo mejor las hermanas no pueden creer que su hermana se haya muerto porque se cayó, pero como no hay una evidencia todavía, entonces a lo mejor nada más es como una frustración porque no la cuidaste bien, o porque no viste qué le pasó, o porque... La ruptura, sin embargo, viene con Caitlin. A medida de que la investigación avanza, la fiscalía le empieza a mostrar evidencia que han recopilado con fotos de la autopsia de su madre, en la cual muestran la brutalidad de las heridas y la información sobre la vida secreta de Michael, que vamos a ver un poquito más adelante, sus correos electrónicos y sus planes para encontrarse con un prostituto. Con un trabajador sexual. Con un trabajador sexual. Ahora, tratemos de imaginarnos, ojalá no muchos de ustedes se puedan imaginar el dolor, el shock psicológico por el que está pasando Caitlin. Es el duelo más profundo de su vida. Y al mismo tiempo, la imagen paterna, el hombre que ha ayudado a criarla por varios años, la pareja de su mamá, está desintegrándose, desapareciendo lentamente frente a sus ojos. Entonces, podríamos decir que es una doble traición, porque se está dando cuenta que le era infiel a su mamá con hombres y mujeres, y al mismo tiempo considerar la posibilidad de que él es culpable de alguna manera de la muerte de su madre. O sea, no, en serio, no puedo dimensionar por lo que pudo haber estado pasando Caitlin en ese momento, porque tiene que tomar una decisión imposible. O se queda junto a sus hermanos y le da su apoyo incondicional a esta figura paterna, a la pareja de su madre, o de alguna manera tiene que ponerse al lado de la evidencia que se le está presentando, toda la información que está saliendo, y retira su apoyo. Y eso significa, de alguna manera, quedarse sola. Aunque tenga a la familia de su madre, esa es su familia extendida. Su familia nuclear es Michael y sus hermanos. Entonces, es un acto de supervivencia psicológica. Es alinearse con la horrible verdad que se le está presentando en ese momento y perder todo al mismo tiempo. Así es. Y digo, les voy a hablar un poquito acerca de ella y ya lo vamos a ver en todo lo que a lo largo de la crónica y de la siguiente crónica. Pero la investigué también cómo está ella ahorita y la misma entereza que muestra ahí es la misma con la que continúa ahorita. Y se me hace una persona Admirable. como, admirable, muy fuerte. Y bueno, se los voy a platicar ya un poquito más adelante. Entonces, eso fue lo que pasó exactamente. Caitlin retiró su apoyo a Michael, se une a sus tías Candice y Lori en su convicción de que él había asesinado a Kathleen. La familia se parte en dos, obviamente. Por un lado están los hijos que defienden a su papá a capa y espada, y por el otro la hija y las hermanas que luchan por la justicia para Kathleen. Y esta guerra se libera a la par con la batalla legal, añadiendo una capa de tragedia personal y dolor a un caso ya de por sí horrible para Caitlin, como lo era perder a su mamá. Ahora perdió a su mamá, a la pareja de su mamá y a los 4 hermanos que de alguna manera se llevaban bien con ella, ¿no? Entonces, cuando los paramédicos confirman que Kathleen está muerta, esa misma noche, la noche del accidente, la policía de Durham toma control inmediato de la residencia, porque para los agentes no era una llamada de auxilio, se trataba de una posible escena de homicidio, desde que ellos llegan, para bien o para mal. La impresión es de desconcierto cuando llegan y la ven al pie de las escaleras. La escalera en donde yacía Kathleen no era particularmente alta, tenía unos 15 escalones de madera sólida,
con barandales a los lados. Un accidente en esas condiciones podía causar lesiones graves, sí, pero la violencia de la escena superaba lo que se esperaba para una caída de escaleras. El oficial que ingresó primero describió más tarde que las paredes estaban salpicadas de sangre hasta más de 1 metro de altura, como si alguien hubiera azotado repetidamente un objeto contra la cabeza de la víctima. Había huellas de arrastre, gotas en distintas direcciones y manchas que sugieren movimientos prolongados mientras la sangre sigue fluyendo. Michael, sentado en un sillón cercano, estaba visiblemente alterado, con las manos y la ropa manchadas de rojo, llenos de sangre. Repetía una y otra vez que su esposa se había tropezado, que había bebido vino esa noche y que quizá había tomado Valium. Los oficiales lo escuchaban, pero la duda ya se había sembrado. ¿Era creíble que una simple caída pudiera causar tantas heridas y se derramara tanta sangre? Bueno, el cuerpo de Kathleen fue examinado de forma preliminar en la misma escena. Los paramédicos y policías notaron que las heridas en la cabeza eran múltiples, largas y muy profundas, pero ninguna correspondía a una fractura craneal típica de una caída fuerte. Era como si la piel hubiera sido abierta varias veces por un objeto alargado y contundente, pero sin que se rompiera el cráneo. Además, en el cuello de Kathleen había marcas que podían interpretarse como intentos de estrangulamiento o presión ejercida con fuerza. En sus brazos y manos aparecían contusiones que parecían defensivas, como si hubiera intentado protegerse. Los investigadores comenzaron a fotografiar y medir cada gota de sangre, cada mancha en la pared, cada huella en el suelo. Todo fue documentado con minuciosidad, pues desde ese momento la hipótesis de homicidio tomaba más fuerza que un accidente. Mientras tanto, los hijos adoptivos de Michael, Martha y Margaret, y su hijo Todd llegaron a la casa desconsolados. Todd intentaba consolar a su papá, mientras que las autoridades mantenían a todos alejados de la escena principal. Y es que estaban en una fiesta, ¿no? Kathleen es también notificada esa misma noche, como ya se los platiqué. Y pues llega también ahí a la escena. Los oficiales decidieron trasladar el cuerpo al Instituto de Medicina Forense para realizar la autopsia. Ahí es donde se da cuenta. Ahí van a determinar si Kathleen había sido víctima de un accidente o de un asesinato. Esa madrugada, el nombre de Michael Peterson empieza a figurar en los reportes como esposo presente en la escena y testigo principal. Lo que en un inicio fue presentado como una tragedia doméstica, en cuestión de horas se convierte en una investigación criminal a gran escala. La casa quedó sellada como escena del crimen. Afuera la prensa empezaba a llegar, nadie lo sabía aún, pero ese caso iba a acaparar los titulares en todo Estados Unidos y en buena parte del mundo, cuestionando siempre la imparcialidad del sistema judicial estadounidense, y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, yo, sí. Y aquí te voy a volver a interrumpir, chica, porque la policía no tomó control de la escena del crimen. Me voy a adelantar porque tiene que ver aquí. No acordonaron correctamente la escena del crimen. A pesar de que desde un inicio fue como, ni de pedo se cayó. Había gente entrando y saliendo a lo idiota de esa casa. Había por lo menos 10 personas, 10 civiles entrando y saliendo de la casa. Y la policía inmediatamente se dio cuenta que no tenía la capacidad en ese momento, ni los elementos suficientes para acordonar el área. Pero el grueso de la cantidad de gente eran ellos mismos. Okay. No tomaron fotografías de absolutamente toda la escena del crimen. La reconstruyeron de memoria después de la escena, cuando comenzó el juicio. No tomaron fotografías y no hicieron sketches de dónde estaba la sangre. Eso no pasó. Pasa después. Y a Michael, o sea, sí, inmediatamente lo empezaron a tratar como un sospechoso, y eso tú también lo vas a volver a decir después. Hubo quejas, ¿no? De que es que inmediatamente me trataron. Obviamente te van a tratar como un sospechoso porque en Estados Unidos, específicamente hablando de Carolina del Norte, ahí donde pasó todo, cualquier situación, accidente o escena en la que haya una persona fallecida, inmediatamente se trata como escena del crimen, independientemente de lo que haya pasado. Es en lo que averiguamos que esta es una escena del crimen y tenemos que acordonar, pero la policía no hizo eso. Eso es todo lo que yo quería. No, y a él aparte,
Si ven el documental de Netflix, ahí están los policías, los que llegaron en la llamada, y él dice, desde que llegué, yo vi las escaleras y dije, esto no es normal. Ajá. Hemos asistido cientos de caídas en las escaleras, y la cabeza es un órgano que sale mucha sangre cuando se corta, pero esto no era normal. No me había tocado nunca, ni me ha tocado nunca después, una caída en unas escaleras con esta cantidad de sangre. Entonces, sí, para ellos desde un inicio es como, no te la compro, no te creo. Y ellos, o sea, por eso se llevan el cuerpo al forense inmediatamente para que haga las investigaciones, porque para ellos es como pues que demuestren lo contrario, ¿no? Pero esto parece un asesinato. Que fíjate, otra vez, ¿no? Metiendo aquí mi experiencia personal con una caída de una persona. Claro que lo voy a traer a cada rato. Cuando llegan los paramédicos a revisar y que nos llevan al hospital, neta, yo tenía miedo que pensaran que le habíamos hecho algo a esta persona. Porque la cantidad de golpes inmediatos, los moretes que se le hicieron inmediatamente, neta, parecía que lo habían golpeado. Pero si son especialistas en eso, ellos saben qué tipo de moretes y golpes se le hacen a una persona cuando se cae. Exactamente. A lo que voy es eso, pues nunca habíamos visto una cantidad de sangre así. Había también muchísima sangre y para mí la cantidad de sangre que había en mi escena no correspondía con los golpes o la caída, pero como fue lo mismo en el cuero cabelludo y en la cara, o sea, sí son zonas de muchísima sangre. ¿Por qué menciono esto? Porque es como el contrastar lo aparatoso que suena cuando la fiscalía o cuando las personas que están culpando a Michael lo comentan, como es una cantidad de sangre estratosférica, imposible de explicar con una caída contra neta, eso pasa. Sí pasa, pero si son especialistas en eso, ellos saben qué cantidad sí es y qué cantidad no corresponde. Sí, y entonces, y aquí, mira, y nos vamos a aventar así a cada rato, porque para mí es o sea, sí, pero no, porque evidentemente está la otra posibilidad. Sí, claro. Yo no digo y ojo, no estoy diciendo que no fue, sino nada más es como tener y te lo estoy diciendo porque, otra vez, es tu experiencia, pero tú no eres un paramédico. Y los que están haciendo la declaración de yo he ido a un montón de caídas y la sangre no corresponde a una caída y los golpes no correspondían a una caída y la sangre en las paredes no corresponden a una caída, como a las que yo he ido antes, no te lo está diciendo una persona que vio una caída, te lo está diciendo un experto. experto. Es a lo que iba. Ajá. O sea, a nosotros también nos cuestionaron como ¿seguro es que se cayó? Por la cantidad de moretes que había. O sea, es como sí, de cierta manera la experiencia te demuestra que es o no es algo o que no corresponde, pero también hay cosas, o sea, todos los cuerpos son diferentes y cada cuerpo va a reaccionar de manera diferente a los golpes o a las caídas o todo eso. Con la autopsia confirmando un homicidio y la familia dividida, la investigación de la policía de Durham se centra por completo en construir un caso contra Michael Peterson y el detective principal es Art Holland. Se enfrenta a una tarea monumental: reconstruir un asesinato sin testigos, sin confesión y, lo más problemático, sin un arma homicida. La investigación se mueve en varias direcciones simultáneamente. Primero, la forense y el equipo de la escena del crimen pasa días en la mansión de Cedar Street, recolectando más de 400 pruebas, aspiran cada alfombra, toman muestras de las manchas de sangre. Una de las pruebas más importantes fue la ropa que Michael Peterson estaba usando esa noche, sus shorts, su camiseta, las manchas de sangre en su ropa. Todo esto es enviado al laboratorio para su análisis.
La defensa argumenta que la sangre se transfirió a él cuando abraza a su esposa en un intento desesperado por ayudarla. La fiscalía, sin embargo, señala que las salpicaduras tan finas que había eran una retrosalpicadura, que significa que las gotitas de sangre se proyectan hacia atrás sobre el atacante cuando haces un asalto a corta distancia. Y lo repiten 1000 veces en el video, y si ven el documental, que otra vez les digo, es un documental con muy buen timing, porque en el documental se ve cuando se están preparando, obviamente, y pasan las dos partes, pasan la parte acusadora y pasan la parte de la defensa. Entonces están llevando como el documental a la par. Obviamente el documental es de Michael Peterson, pero están llevando a la par, ¿no? Entonces ahí salen como las pruebas que hicieron para poder comprobar que sí era culpable, y ahí viene cómo llegaban a estas conclusiones, y viene como la parte de la defensa le decía, es que eso es algo ilógico, o sea, si tú hubieras sido, tendría que haber pasado esto o no. Todo eso viene en el documental de Netflix. Los investigadores también se centran en las finanzas de la pareja. Descubren que, a pesar de la imagen de riqueza que tenían, se supone que estaban en una situación financiera precaria con más de $140,000 de deudas en las tarjetas de crédito. La póliza de seguro de vida de Kathleen valía $1.4 millones, y esto se convierte en un posible motivo financiero. Sabemos, hemos visto a lo largo de las crónicas, que la mayoría de los asesinatos en parejas tienen celos o dinero o engaño. Entonces, aquí se habían ido por el dinero. Y además tenía acciones de Nortel para ella que habían valido una fortuna, ya valían menos, pero de todas maneras tenían un valor significativo al momento de su muerte. La fiscalía pinta un cuadro de un hombre bajo presión financiera cuya solución fue eliminar a su esposa, y pues ella era la principal fuente de ingresos, ¿no? Que obviamente todos decían, ok, si la asesina, pues iba a quedar con la póliza de seguro, y aparte se iba a quedar con todas las acciones que tenían. La vida secreta de Michael, y ahorita nos vamos a regresar a todo eso, se convirtió en el segundo pilar del motivo de la fiscalía. Los detectives analizan el disco duro de la computadora familiar y encuentran una cantidad masiva de pornografía gay. Una larga correspondencia por correo electrónico entre Michael y Brent Wolgamott, un trabajador sexual. Los correos electrónicos que se leyeron en el juicio eran muy explícitos, están en el documental. En ellos, Michael planea un encuentro con Brad, discutiendo detalles y fantasías. Y el último correo electrónico intercambiado fue solo unos días antes de la muerte de Kathleen. Ahora, cuando están haciendo el documental, le dicen a él, oye, ¿hay algo que nos quieras decir de tu vida privada? ¿No? Toda mi vida privada, que se vayan tus hijos. No, mis hijos saben todos. Todos de mí, sí, ok. Encontraron unas cosas. Y la cara de él es de, oh, fuck. Bestia. Y entonces ya se sale y se va a hablar con ellos y le dicen, este show va a explotar y va a salir. O sea, la gente va a saber. Y primero empieza a negar todo de que en ningún momento tuve ninguna relación sexual, todo era fantasía. Y luego le dicen, oye, están los correos y encontraron a la persona. Y se lo están diciendo conforme, o sea, está pasando y el documental lo van grabando a la par de que todo eso está pasando. Por eso les digo, tiene un excelente timing el documental. Y le avisan, oye, esto va a pasar y va a salir, así que necesitamos, mijo, dinos rápido qué va a pasar porque necesitamos empezar a saber cómo vamos a tratar esto, porque obviamente en cuanto esto salga a la luz pública va a salir, ¿no? Y él es como que, o sea, es que, ¿qué tiene que ver con mi vida privada con todo esto? Y cuando dice eso dije yo, sí y no. Ajá. Porque si estás pintando la imagen del esposo tan abnegado, nos amábamos tan profundamente, y ahí te va. A mí no me importa tanto lo que iba a saber la gente. A mí lo que me llama la atención es cómo él trata de negarle todo a sus abogados. Y entonces los abogados es como, ay, güey, te estamos grabando, güey. O sea, ¿sabes?
no puedes echar mentiras porque esto va a salir en tu documental, papi. Dinos qué es lo que estabas haciendo. Entonces ya cuando llega ahí dice, bueno, ok, no tiene nada que ver, pero pues si es tan importante, pues sí, y ya, empiezan como a sacar esto y dice, pero ella ya sabía. Y sus hijos son así como que, qué incómodo, pero ok, no te vamos a juzgar porque pues es tu vida privada, no importa nada. Pero sí, en el momento en que se descubre todo y les dicen a los hijos y pasa todo, todos es así como, ay, ok, ay, pero te vamos a seguir defendiendo. Entonces, me llama mucho también la atención la manera tan, ¿Despreocupado? no, tan ciega, no ciega, tan Sí. así con los ojos cerrados, que le creen, no los hijos, porque los hijos sí es más así como que, ay, papá, te Su queremos un papá. montón, bla, bla, bla. Pero sus dos hijas adoptivas, no sé, su conducta se me hace muy extraña a mí. Lo vamos a platicar cuando entonces. me toque a mí. Cuando ya sale todo ese show, que ya lo descubren, la fiscalía argumenta que esta no es una vida secreta que Caitlyn iba a tolerar. Como la defensa intenta sugerir después que ella ya lo sabía, la fiscalía argumenta que es un secreto profundo y vergonzoso, que si ella se hubiera enterado, iba a destruir su imagen pública y su matrimonio, y que obviamente si ella se hubiera enterado iba a pedir el divorcio, ¿no? Eso es lo que dice la fiscalía, Y las hermanas. y las hermanas y la Y hija. Kathleen. Caitlyn. Caitlyn. La búsqueda del arma se vuelve una obsesión, porque todo el mundo cree que es el atizador que le regaló la hermana. Drenan un estanque cerca de la casa, registran los bosques, y todos están buscando porque decían, no, o sea, claro que con el atizador, ese es el arma perfecta para haberle hecho las cortaduras que tenía, ¿no?, en la cabeza. Entonces, semanas después de la muerte de Kathleen, la hermana de Michael encuentra el atizador en el garage, la hermana de Michael, lo cual hace esto todavía más raro, porque no lo encontró nadie más, lo encontró ella en el estacionamiento, cuando se supone que eso lo habían estado buscando, porque era lo que estaban buscando como arma homicida. Desde un inicio, cuando la hermana dijo, uy, ¿sabes qué? A mí se me hizo bien raro porque yo entré y no estaba el atizador que yo le regalé a mi hermana. Y semanas después ya lo encuentran y está lleno de telarañas y de polvo. Y entonces se vuelve un caos porque como lo encuentra la hermana de Michael, todos dicen, qué casualidad que lo hayas encontrado tú y que esté lleno de polvo y que esté lleno de telarañas. Si me preguntan a mí, está Muy conveniente. Para las dos partes, está muy cañón que algo haya recabado tanto polvo y se le hagan tantas telarañas, pero igual está en un garage que a lo mejor tiene animalitos, yo qué sé. A mí la teoría del atizador se me hace como que se volvió, sí, una obsesión y algo que al mismo tiempo se me hace como, pues búsquenle por otro lado, si no lo encuentran, o sea, busca otra opción, ¿qué más pudo haber pasado, no? Entonces, no había rastros de sangre en el atizador tampoco. La defensa lo presenta como una prueba de que la teoría de la fiscalía era una fantasía, pero la fiscalía argumenta que Michael podría haberlo limpiado y plantado ahí o que había podido utilizar un objeto similar. Que para mí eso es lo que se me hace bien absurdo. Porque dicen, aquí está, o sea, esto es lo que estás buscando y ya viste que esto no es lo que la mató porque obviamente no tiene sangre. Y mi primer pensamiento fue, pues a lo mejor no fue ese, porque no tenías atizador de todas maneras. Evidentemente, o nunca prendías tu chimenea o no utilizabas ese y le pegaron con otra cosa, ¿sabes? Sí es que le pegaron. Pero bueno. Después de todo esto, nos vamos a ir a las teorías, ¿ok? Hay dos teorías, no de conspiración, a las teorías de la fiscalía y de la de defensa. Con Michael Peterson como su único sospechoso, la oficina del fiscal de distrito de Durham, bajo el liderazgo de Jim Hardin y la fiscal principal del caso, Frida Black, empieza a tejer una narrativa del asesinato. No fue una historia de un crimen pasional en un arrebato de ira, sino una acusación de asesinato en primer grado, lo que implicaba premeditación y deliberación. Su teoría no se basaba en una sola prueba contundente, sino en una red de evidencia circunstancial, motivos entrelazados y sobre todo en el carácter del propio Michael.
La fiscalía pinta un cuadro devastador de los últimos meses de vida de Kathleen. La retratan como una mujer atrapada bajo una presión financiera inmensa y al borde de descubrir una traición que destrozaría su matrimonio. Argumentaron que el motivo de asesinato era una combinación tóxica de dinero y secretos. Primero, el dinero. Los fiscales desestiman la imagen de riqueza que proyectaba la mansión del Cedar Street. Presentan al jurado la realidad de las finanzas de los Peterson, más de $143,000 en deudas de tarjetas de crédito, que si bien sí era mucho dinero, era lo que ganaba ella en un año. Entonces, en Estados Unidos, un país tan endeudado, realmente no es así como que, estaban súper endeudados. O sea, sí es mucho dinero, no estoy diciendo que no, pero no es algo así como... O sea, ella, ¿sabes? No es tanto. Entonces, Michael argumentaron que no tenía un ingreso estable. Su carrera como escritor no generaba el dinero necesario para mantener su opulento estilo de vida, que eso sí sale, que a él le gustaban las fiestas exóticas y todo eso. Y los invitados exóticos también. Kathleen era la fuente de ingresos principal y esa fuente estaba en peligro si descubrían lo que él andaba haciendo. La crisis de Nortel era real y la posibilidad de que Kathleen perdiera su trabajo era una constante amenaza para ella y su familia. En esta narrativa, la póliza de seguro de vida de Kathleen, valorada en $1.4 millones, no era una red de seguridad estándar, sino un premio tentador. Otra vez, esto es de acuerdo a la fiscalía. Entonces, su muerte, argumentó la fiscalía, resolvería los problemas financieros de Michael de un solo golpe. Pero el dinero, según ellos, era solo una parte. El detonante catalizador de la violencia esa noche, según la fiscalía, fue la vida secreta de Michael. Frida Black, en sus argumentos, describió a Michael no como un bisexual en un matrimonio comprensivo, sino como un depredador sexual que vivía una mentira. La fiscalía se negó a creer que Kathleen conocía y aceptaba las infidelidades de su esposo con hombres. Presentaron a sus hermanas y amigos cercanos, quienes testificaron que Kathleen era tradicional en sus valores y que un descubrimiento de esa magnitud la habría devastado y sin duda hubiera pedido el divorcio. La teoría de la fiscalía sobre la noche del crimen era la siguiente. De alguna manera, Kathleen descubrió la verdad. Quizá encontró los miles de correos electrónicos y fotos en la computadora familiar. Quizá Michael se lo confesó, pero de alguna u otra manera ellos dicen que hay una confrontación y están cerca de la escalera, lejos de las salas de estar de la mansión. La fachada se derrumba, Kathleen se siente traicionada y humillada, lo amenaza con dejarlo, con exponerlo, con llevarse pues, el dinero que ella es la principal proveedora y que a él, pues la verdad, sí le gustaba vivir bien. Y según la fiscalía, esta respuesta extrema es brutal. Argumentan que el primer golpe, probablemente por la espalda, la toma por sorpresa y que una vez que Kathleen cae incapacitada y sangrando, el ataque continúa. Los 7 cortes distintos en su cabeza no eran de una caída, insisten, sino el resultado de al menos 7 golpes deliberados. El arma, aunque nunca es encontrada, fue teorizada como el atizador de la chimenea o el blowpipe. Cuando la defensa triunfalmente presenta el atizador encontrado en el garage, la fiscalía apenas parpadea. Argumentan que no había forma de saber si ese era el único atizador que habían tenido o si Michael lo había limpiado meticulosamente y lo había plantado ahí para que lo encontraran. Frida Black, en un momento memorable del juicio, simplemente sostuvo otro atizador y le pregunta a la hermana de Kathleen si se parecía al que ella les había regalado, sugiriendo que cualquier objeto similar podía haber sido utilizado para asesinar a Kathleen. Finalmente, la fiscalía argumenta que después del asesinato, Michael Peterson se convierte en el director de su propia escena del crimen. Las casi 2 horas entre la muerte de Kathleen y la primera llamada al 911 fueron, según ellos, tiempo de preparación, tiempo para esconder o deshacerse del arma homicida, para quitarse parte de la ropa ensangrentada. Notablemente encontraron sus zapatos y calcetines junto a la lavadora y la policía creyó que se habían cambiado para intentar limpiar algo de sangre y, lo más importante, para componerse y ensayar la actuación de un esposo presa del pánico antes de la llamada al 911. Y dicen que esto no fue un grito de ayuda, sino el levantamiento del telón de una elaborada farsa de una persona que se dedica a escribir novelas. ¿Okay?
La defensa de Michael tiene su teoría, obviamente, y aquí les va. Frente a la narrativa del asesinato de la fiscalía, el equipo de defensa de Michael Peterson, liderado por David Rudolph, construye una contranarrativa igualmente detallada, diseñada para desmantelar el caso del Estado, pieza por pieza, e introducir la duda razonable, que era lo que realmente necesitaban. Ustedes saben que en Estados Unidos pueden salir libre con una Duda razonable. duda razonable. Entonces ellos no buscaban decir, él era una santa paloma, no les importaba, era como, necesitamos una duda y con eso te salvas. ¿Ok? Entonces, su argumento central era simple. La muerte de Kathleen fue una caída trágica, un accidente, y la investigación de la policía fue un caso de visión de túnel, que ya lo hemos visto en otros episodios, donde se aferraron a la teoría del asesinato desde el principio y descartaron cualquier evidencia que lo contradijera. Primero, la defensa atacó el motivo. El supuesto motivo financiero, argumentó Rudolph, era absurdo. Presentaron evidencia que si bien tenía deudas, la situación no era tan desesperada. Más importante aún, la muerte de Kathleen no resolvía los problemas, los empeoraba. Con ella muerta, la familia perdía su ingreso principal de casi $150,000 al año. La póliza de seguro de vida de Kathleen valía 1.4 millones, pero no se le iba a entregar a Michael. Era un fideicomiso para cubrir impuestos, deudas, y el resto sería para su hija Caitlin. Matar a su esposa por dinero, dijo Rudolph, había sido económicamente estúpido. En cuanto al motivo de la vida secreta, la defensa presentó una visión completamente diferente del matrimonio de los Peterson. Ellos argumentaron que su relación era más compleja y moderna de lo que la fiscalía quería admitir. Si bien no afirman explícitamente que tenían un matrimonio abierto, sugirieron que la bisexualidad de Michael no era un secreto que destruiría su relación. Trajeron amigos que testificaron que Michael y Kathleen tenían un vínculo profundo y amoroso. El propio Michael, en el documental, afirma que su sexualidad era simplemente parte de quien él era y no afectaba su amor por Kathleen. La defensa retrató la investigación de la fiscalía sobre la vida sexual de Michael como una táctica de difamación, una cacería de brujas, y que querían pintar a su cliente como un pervertido y perjudicar al jurado conservador de Durham. Con el motivo cuestionando a la defensa, se centró en la ciencia. Presentaron su propia reconstrucción del accidente basada en el testimonio de expertos de renombre mundial. El Dr. Henry Lee, un legendario científico forense que trabajó en el caso de tu más favorito, el O.J. Simpson, subió al estrado y ofreció una explicación alternativa para la enorme cantidad de sangre. Testificó que las heridas en el cuero cabelludo, aunque parezcan menores, pueden sangrar de manera prolífica y espectacular, que ya lo habíamos visto. Mostró al jurado cómo las salpicaduras de sangre en las paredes podían haber sido creadas no por golpes, sino por lo que se conoce como salpicadura expectorada, que es cuando se están ahogando y haces como el... y salen las gotitas como bruma de la boca. Y su teoría era de que Kathleen, después de una caída inicial, se quedó en el piso, no se podía levantar, estaba herida, pero seguía viva. Empezó a toser o respirar y pudo haber expulsado sangre de sus vías respiratorias, creando una fina niebla de sangre que podía imitar la retrosalpicadura de un ataque. También señaló que la sangre en los shorts de Michael estaba en la parte inferior, consistente con arrodillarse en un charco de sangre, no con estar de pie durante un ataque. Otro experto clave fue el Dr. Faris Van Dijk, un biomecánico. Usando simulaciones por computadora, Van Dijk demostró al jurado cómo una caída hacia atrás en una escalera podría de hecho causar múltiples impactos en la cabeza. Argumentó que una caída inicial podía hacer que la cabeza de una persona golpeara una superficie como un escalón o el marco de una puerta, y luego al caer el resto del cuerpo, la cabeza podía rebotar y golpear una segunda superficie. Esta teoría, argumentó, podía explicar las 7 laceraciones sin necesidad de un arma homicida. La defensa también se aferró a la falta de evidencia crucial que uno esperaría en un asesinato por golpes. No había fracturas de cráneo, no había lesiones cerebrales graves, no había heridas defensivas en las manos o brazos de Kathleen, nada que sugiriera que había intentado protegerse de un ataque, y por supuesto no había un arma homicida. El atizador encontrado en el garage, argumentaron, no era una coartada plantada, era la prueba de que la fiscalía había inventado un arma que nunca había existido. Y aquí lo importante es recordar, en un juicio, lo más importante no es la evidencia que pasó
qué podemos demostrar o qué no podemos demostrar. Lo más importante es, ¿puedo crear duda razonable? ¿Puedo destruir o deconstruir lo que mi contraparte está construyendo? Y sobre todo, que para nosotras, lo hemos platicado varias veces, eso es lo interesante y feo de los juicios. ¿Quién puede contar la historia de una manera más convincente? Así es. Independientemente de La la verdad, de la víctima, de la evidencia, que si es circunstancial, que si no. Aquí psicológicamente es ofrecerle una salida o varias al jurado. Así es. Que si el jurado se siente incómodo con la idea de condenar a un hombre a cadena perpetua basándose en evidencia circunstancial, que si se sienten completamente cómodos mandando a alguien a cadena perpetua por evidencia circunstancial o no. Aquí es darles razones lógicas y razones emocionales y confundirlos y darles muchísima información y contarles una historia convincente para tratar de sesgar. De disuadirlos. Disuadirlos. Las dos partes. Exactamente. La tarea de las dos partes. Ahora, la defensa concluyó su argumento pintando a la policía de Durham y a la fiscalía como incompetentes y sesgados. Recordaron al jurado que Michael Peterson había sido un crítico vocal de las mismas personas que ahora lo estaban procesando. Sugirieron que esta no era una búsqueda de la verdad, sino una venganza. Y una vez que decidieron que era un asesinato, argumentaron, dejaron de investigar cualquier otra posibilidad. La visión de túnel, afirmaron, les impidió ver la verdad más simple. Una mujer bajo la influencia del alcohol y el Valium, con un calzado inadecuado, tuvo un accidente fatal en una escalera mal iluminada. Una tragedia, sí, pero no un crimen. ¿Ok? Ahora, mientras la batalla forense sobre la sangre, las heridas y todo esto formaban parte del escenario, la fiscalía se preparaba para cesar lo que consideraban el golpe de gracia emocional. La revelación de la vida secreta de Michael Peterson. Todo lo que les hemos estado hablando del servidor sexual. ¿Okay? Los detectives habían confiscado la computadora de la familia en las primeras horas de la investigación. Lo que encontraron en el disco duro no solo redefinió el caso para la fiscalía, sino también obligó a los hijos de Michael y al público a confrontar una faceta de él que nadie aparentemente conocía. No se trataba de unas pocas imágenes o una búsqueda casual, se trataba de un universo paralelo digital. Los investigadores descubrieron más de 2,000 imágenes de pornografía gay, muchas de ellas explícitas, guardadas en la computadora, pero más allá de las imágenes encontraron un rastro de comunicaciones que demostraba que Michael no era un simple espectador, sino un participante activo en la búsqueda de encuentros sexuales con otros hombres. El archivo de correos electrónicos reveló una correspondencia detallada y prolongada con un servidor sexual de 26 años llamado Brent Wolgamott, que usaba el alias en línea de Brad from Raleigh. Los correos leídos en voz alta en la corte, en uno de los momentos más impactantes del juicio, eran una crónica de deseo, negociación y planificación. Michael escribía con su característico estilo elocuente, iba describiendo sus fantasías y organizando un encuentro que, según los correos, iba a tener lugar. Para la fiscalía, liderada por la retórica implacable de Frida Black, esto no era simplemente una cuestión de infidelidad. En el conservador cinturón bíblico de Carolina del Norte lo presentaron como una perversión, una tradición fundamental de los votos matrimoniales y a la imagen del hombre de familia que Michael proyectaba. La defensa presentó una narrativa radicalmente diferente. David Rudolph no intentó negar los hechos, la evidencia digital era irrefutable. En cambio, intentó recontextualizarla. Argumentó que los Peterson tenían un matrimonio complejo y sofisticado, en el que la sexualidad de Michael no era un secreto destructivo, si bien lo llegaron a afirmar que tenían un matrimonio abierto, sí sugirieron que existía un entendimiento quizá tácito entre los dos. El primer esposo de Kathleen, Fred Atwater, testificó que ella había sospechado de la bisexualidad de Michael antes incluso de casarse con él. Amigos de la pareja declararon que su amor era genuino y profundo. La defensa argumentó que la fiscalía estaba usando la bisexualidad de Michael como una táctica de difamación y una forma de explotar los prejuicios del jurado. Redujeron miles de correos electrónicos a un simple hecho que en 15 años de matrimonio Michael había tenido algunos encuentros sexuales fuera de él, pero ninguno de ellos había amenazado su amor y compromiso con Kathleen.
La vida secreta, insistieron, era una pista falsa, una distracción irrelevante y sensacionalista del hecho de que no había ninguna prueba física que vinculara a Michael con un asalto. La revelación de la vida secreta de Michael es como una manera de obligarnos, tanto al jurado como a los familiares, a nosotros como espectadores, a reevaluar lo que pensábamos saber de Michael o lo que todos pensaban saber de Michael. Es lo que se le llama asesinato de carácter. Es asesinar la imagen o destruir la imagen que tienes de Michael con el simple objetivo de convencer al jurado de que si Michael era capaz de mentirle a su esposa y es un depravado sexual, no porque nosotras lo pensemos exactamente, sino porque es como la fiscal lo está presentando, que por cierto me cae gorda, no la soporto. Lo está presentando como un mentiroso depravado sexual, capaz de compartimentalizar su vida a tal grado que podríamos decir es un psicópata. O sea, tiene una vida doble, súper mentiroso, es capaz de navegar esta resbaladilla de moralidad, y si es capaz de engañar y mentir y ocultar tanto, Puede asesinar. huevo, puede asesinar a su esposa. Por otro lado, la defensa tiene que hacer este esfuerzo de normalizarlo, de presentarlo como, si me preguntan a mí, lo que es una persona disfrutando de su sexualidad. Es un adulto con otros adultos, pero tenemos que tomar en consideración el contexto psicosocial. Siempre se los decimos. Estamos hablando de una época, los 90s, en los que, sobre todo en las dependencias del ejército, estaba esta situación de no preguntes y no digas nada. Estamos hablando de Carolina del Norte, específicamente una comunidad muy, muy conservadora, tradicionalista. Entonces, es difícil presentar a Michael como lo que es una persona disfrutando de su sexualidad en la edad adulta, porque entra como en juicio, literal. Entra como podemos cuestionar esto de que sí existen los matrimonios abiertos o no, y qué significa, que si la homosexualidad o la bisexualidad o las mentiras o estar ocultando, que si Kathleen sabía o no, la familia diciendo por otro lado que de ella haber sabido se hubiera divorciado de todas maneras. Lo que sí podemos establecer, pienso que este tal vez es el único punto medio que podríamos encontrar en todo esto, es la capacidad de Michael de poner en diferentes compartimientos todos los aspectos de su vida. Es asombroso. Eso sí es completamente asombroso, pero para la fiscalía, nuevamente, esto es una marca de un psicópata, y para la defensa es nada más la manera en la que un hombre está navegando su compleja vida, y la verdad está ahí, en ese punto medio, en el que para ambas partes tienen la razón al mismo tiempo. Exactamente, porque tienes razón, o sea, es pues un hombre disfrutando de su sexualidad que no tendría nada relevante si en realidad su esposa hubiera sabido, que nunca vamos a saber si realmente ella lo sabía o no. Y a mí no se me olvida, lo pueden ver otra vez en el documental. Yo pienso que es el único momento en todo el documental en donde su defensa voltea con él y le dice así como, Te pasaste. o sea, lo vamos a hacer ver normal, pero te pasaste. Exactamente. Y pues sus hijos sí son sorprendidos. Por más que quieran decir, ay, no es... Sí, porque... No, ahí se nota, porque están juntos cuando él dice, no pasa nada. Y cuando le empiezan a decir, es como, bueno, ahorita vengo. Ajá, y es cuando, o sea, si hay un momento donde vuelven con el tío de, ¿tú ya sabías? Y él, desde que somos morros. Y es como, tipo, ¿no compartiste? Entonces, si la vida secreta de Michael fue diseñada para destruir su carácter, la historia de Elizabeth Ratliff fue presentada por la fiscalía como el modelo de su crimen. Era el eco de su pasado, la prueba de lo que sucedió en la escalera de Durham no fue un evento aislado, sino la repetición de una tragedia anterior
con similitudes tan asombrosas que desafiaban la noción de coincidencia. Como se los platiqué hace rato, Elizabeth Ratliff es la mamá de las 2 hijas adoptadas de Michael, ¿no? Entonces, nos transportamos a Alemania Occidental en noviembre del 85. Era una comunidad muy unida de personal militar estadounidense y sus familias. Elizabeth Ratliff, una maestra de 43 años, era viuda. Su esposo, el capitán George Ratliff, había muerto 2 años antes, dejándola sola con sus 2 hijas pequeñas, Margaret y Martha. Sus amigos más cercanos en la base eran Michael y su entonces esposa Patricia Peterson. La noche del 24 de noviembre del 85, Michael cenó en la casa de Elizabeth, ayudó a acostar a las niñas y, según su propio relato, se quedó hasta tarde ayudándola a limpiar y platicando con ella. Fue la última persona, aparte de sus hijas, que la vio con vida. A la mañana siguiente, la niñera de las niñas, Bárbara, llegó a la casa y encontró una escena inquietantemente familiar. El cuerpo de Elizabeth Ratliff yacía al pie de la escalera principal. Había sangre en la pared y en el suelo, y la investigación inicial llevada a cabo por la policía alemana y la policía militar estadounidense fue relativamente breve. Una autopsia realizada en Alemania concluyó que Elizabeth había sufrido una hemorragia cerebral espontánea y masiva, un aneurisma, y la conclusión oficial fue que la hemorragia causó que se desplomara y cayera por las escaleras. Su muerte fue declarada natural, con caída como un factor secundario. Michael y Patricia se hicieron cargo de Margaret y Martha, convirtiéndose eventualmente en sus tutores legales y criándolas como sus hijas propias. La tragedia de Alemania, aunque devastadora, fue archivada como un evento médico desafortunado, hasta 16 años después, cuando la Fiscalía de Durham se entera de la muerte de Ratliff y ven un patrón demasiado parecido y perfecto para ser ignorado. 2 mujeres, ambas cercanas a Michael Peterson, ambas encontradas muertas al pie de la escalera, con él siendo la última persona que las ve con vida. En una jugada legal audaz y sin precedentes, obtuvieron una orden judicial para exhumar el cuerpo de Elizabeth Ratliff de su tumba en Texas. Las hijas están súper molestas. Todo el mundo es, pero ¿cómo les dieron la orden para exhumarla? ¿Por qué tan cercano al juicio? Obviamente lo quieren hacer parecer mal. Y el cuerpo se transporta a Carolina del Norte, en donde la doctora Deborah Radish, la misma médico forense que había realizado la autopsia de Kathleen, lleva a cabo un segundo examen y sus hallazgos fueron una bomba en el caso. A pesar de la condición del cuerpo, la doctora Radish identificó 7 laceraciones en el cuero cabelludo de Elizabeth, muy similares a las de Kathleen, y al igual que en el caso de Kathleen, no encontró evidencia de una hemorragia cerebral espontánea que pudiera haber causado la caída. Su conclusión fue inequívoca y cambió por completo la historia de la causa. La causa de muerte de Elizabeth Ratliff no fue natural, fue un homicidio causado por golpes contundentes. Y con esta información nos vamos a quedar aquí en este intermedio de una que pensamos que iba a ser un episodio de solo 2 partes, que nos acabamos de dar cuenta que va a ser aproximadamente de 3:30. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, ¿quieres agregar algo? Nos vemos al siguiente, Connie. Nos vemos en el siguiente. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes. Pónganle clic a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un nuevo episodio.
Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como le repetimos en todas las crónicas, crean los instintos siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicos. Redacción y búsqueda por Jacqueline López. Perfil psicológico por Leti Cosío. Música por Kevin MacLeod y edición por Brando.